Las 11 de la mañana, 38 minutos. Bueno, ¿por qué está Wilber Hernández con nosotros? Por una razón, por Cinchona. Sí, 17 años se están cumpliendo hoy del terremoto de Cinchona, toda la afectación, y Wilber fue el que nos compartió unas de las primeras imágenes de sus primeros trabajos también en los primeros años de Wilber como fotoperiodista. Así que, bueno, teníamos también el video de la recopilación de cómo se vivió en diferentes medios de comunicación y demás. Estas son las imágenes de Wilber. ¿Cómo fue ese momento, Will? ¿Cómo está? Ya casi, bueno, vamos a darle, permítame, nada más para darle, la bienvenida también a los invitados. Están por aquí Alfredo Jiménez, Jesús Castro, quienes son rescatistas y exmiembros de la Cruz Roja costarricense. Ya ahorita cada uno nos va a contar desde su especialidad y bueno, ya ahorita estamos a la espera también de que se pueda conectar con nosotros don Víctor Rodríguez, otro rescatista. Alfredo Jiménez, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buen día. Muy bien, gracias a Dios. Mucho gusto compartir con ustedes. Don Jesús Castro. Buenos días a todos, un placer estar hoy acá y comentar uno de los eventos más caóticos que se puede contar en la historia de Costa Rica. Sin duda alguna. De la tremenda experiencia de cada uno de ellos. Y usted, Wilber, es que Wilber, ¿cuántos años tenía? Es un muchachito. Tenía 14 años. 14. Estaba próximo a cumplir los 15. ¿Y usted qué hacía con una cámara en la mano? Bueno, a veces yo me hago esa misma pregunta, pero ya desde pequeño, bueno... Después se acuerda de su papá y ya... Sí, mi papá desde hace muchos años estaba con eso y yo desde pequeño siempre traía ese chip de que quería una cámara y para esa época estaba de vacaciones en el colegio, entonces ya tenía mi cámara, ya había compartido bastante con fotoperiodistas de acá, de mucha experiencia, entonces... Fue un momento que se juntó todo y me llevé la cámara, me fui con él. ¿Se lo llevó su papá? Me fui con él. Sí. Bueno, ¿y la experiencia cómo fue? Bueno... Para un chiquillo, para un muchachito, llegar a un sitio destrozado como estaba. Claro. Sí, bueno, empezando porque cuando íbamos muy rápido, después de sentir ese temblor tan grande, yo tenía muchos nervios. Ya llegar a ver una escena que nunca en mi vida había visto, ver árboles caídos, las calles... fracturadas, casas en el suelo, el caos de las instituciones de emergencia, iban y venían vehículos de rescate, ambulancias, ver tantos policías, la gente, ver a esas edades cómo se monta un centro de mando de Cruz Roja, donde se reúnen todos para empezar a ver para dónde empiezan con las labores de rescate, ¿verdad? Es que me estoy imaginando el muchachito ahí. O sea, si uno ya madurito, cuando ya después de la U se impactaba con alguna tragedia, pues para un niño en ese sitio. Ahora, su papá le decía, tómele foto acá, o usted tuvo mucha iniciativa, lo dejó solo diciendo, vaya a tomarle fotos a lo que encuentre. Yo me iba, al principio, cuando empecé en esto, yo me iba detrás de él. Ya cuando pasó eso, ya yo tenía por cierta experiencia, entonces yo me hacía a un lado, porque no es lo mismo en algunas ocasiones hacer fotos o videos, no es lo mismo, entonces yo me le escapé, siempre teniendo mucha responsabilidad de que obviamente era un menor de edad y estaba bajo el cargo de él, pero yo me salí y hasta donde podía llegar, porque en esos momentos no hay cintas amarillas, nadie te dice no hagas, más bien ayude. Su papá andaba en video, grabando video. Sí, él trabajaba para otro medio de comunicación y andaba con su respectivo trabajo y yo me le zafé. Claro. Ahora, Wilber, la escena que no olvida usted llegando ahí de, no sé, por una casa caída, por, no sé, una familia, recuerdos de ese sitio. Hay una foto, incluso, la de la casa, que se ve un vehículo que está como derrumbada. Esa casa es de una persona que es un oficial de fuerza pública. Desconozco si para cuando sucedió eso el señor falleció o si sigue vivo, no tengo el dato claro, pero esa imagen a mí me impactó, y justamente en el momento en que yo estaba haciendo esa fotografía se vino una réplica de las más recientes, porque estamos hablando que nosotros duramos en llegar ahí 15 minutos. Esa foto, nosotros después de que pasó el incidente duramos aproximadamente entre 15 y 20 minutos en llegar ahí. Eso es en los Cartagos, cuando eso empieza a subir hacia el sector de Barra Blanca. No, San Pablo de Heredia. San Pablo de Heredia. Lo que pasa es que ante una magnitud de un suceso como ese, volamos. La foto, para quienes van escuchándonos en radio, aparece una casa, destruida, caída. Parte de ella ya en el suelo completamente y la otra torcida, como si se fuera a derrumbar como un naipe. Y un vehículo está ahí aplastado por lo que, pues,
quedó de esa casa. 11:43 minutos. Bueno, ahora sí, con don Alfredo y con Jesús, las experiencias, yo no sé si de ellos como socorristas ya o fueron socorristas después. Primero, don Alfredo, ¿cómo me le va otra vez? Y cuéntenos, ¿usted llegó ahí como socorrista a Cinchona? Un día, correcto, sí, ya era rescatista. Mi trabajo en la Cruz Roja en ese momento era despachador. Ajá. Había salido a las 6 de la mañana y cuando se dio la situación estaba en mi casa descansando y pues inmediatamente me activaron y respondí, ¿verdad? Muy difícil, es una situación bastante difícil porque el lugar donde se dio no es un lugar de ciudad, es un lugar rural. Y pues para accesar ahí solo hay dos sitios, por Alajuela o por Barra Blanca, la zona de Barba, ¿verdad? Digamos que en camino común. Recuerdo que cuando nos desamparados de Alajuela y volver a subir, lo recuerdo, nos guió una patrulla policía y un carro particular que ellos decían que por ahí se podía pasar en medio de cafetales y demás para poder llegar hasta la zona de Barra Blanca, ¿verdad? Y empezar a ver toda la destrucción que había ahí en el sector de Poacito y llegar hasta la bomba Barra Blanca, que fue donde pudimos llegar, y ahí nos tuvimos que quedar porque no teníamos paso, no teníamos acceso. Y después de ahí empezar a caminar hasta la iglesia de Barra Blanca, que está, no sé, como de la bomba no sé si son unos 3 kilómetros hacia San Miguel, ¿verdad? Y fue donde tuvimos que dormir en la noche y es donde se montó el puesto de mando de ese sector, ¿verdad? Específicamente. Ya otro día un conocido piloto ahí, ya muy amigo en ese momento, Daniel, que trabaja por una empresa privada, estaba haciendo la extracción de personas del hotel que se encuentra ahí y ofreció la ayuda para podernos trasladar hasta la Plaza Cinchona y ahí empezar a trabajar ya. Claro, don Alfredo, lo primero que usted se encuentra ya en el sitio donde se destrozó el pueblo, donde se acabó. Y en este caso, pues obviamente, zona montañosa, ¿verdad? Y ver las casas destruidas, usted no puede medir, ¿verdad? Cosa diferente a una ciudad donde usted tiene más acceso a veces. Claro. Sí, ahora lo mismo con don Jesús Castro, que también ya era socorrista en el momento de que llegó a Cinchona, don Jesús. Sí, señor. Ingresé a la Cruz Roja costarricense en 1989. Tenía 12 años cuando me apasioné por las emergencias y bueno, ya tenía un despertiz ahí en la parte de emergencias y pertenecía al equipo búsqueda de rescate con perros de la Cruz Roja. Ese fue, digamos, la activación que nosotros tuvimos en ese momento. Tardía. Había, como nos comentó Alfredo, había información de todo tipo, ubicaciones erróneas, vasos colapsados, un rumbo, buscando a sus familiares, tratando de tener información. Pero a pesar de esto, bueno, las instituciones de emergencia pues se reunieron, tomaron decisiones fundamentales para poder atender esta emergencia y bueno, ya después se fueron uniendo otros países y otras colaboraciones como el ejército de los Estados Unidos con sus helicópteros y otras herramientas que no eran tan disponibles en ese momento en el país, pero que facilitaron mucho el transporte de las unidades de búsqueda y rescate. Balto, Will, me decía usted que se llamaba el perrito, no sé si sería ese. Bueno, yo me acuerdo, Jesús, que era Balto, ¿verdad? Porque Iván tenía a el labrador, que se me olvida ahorita el nombre, Axel, sí. ¿Verdad? A Axel y Balto. Sí, Balto fue mi primer perro de búsqueda y rescate. Básicamente fue nuestra intervención más grande en tiempo y en recorrido en espacio, y tratamos de ayudar mucho con la localización de las personas que en algunos puntos pues por el colapso de las estructuras o por el movimiento del terreno pues se suponía y se sospechaba que estaban sepultadas. Entonces nuestro trabajo fue ingresar a las zonas del impacto y poder poner a nuestros perros a buscar a estas personas que estaban lamentablemente desaparecidas en ese momento. Don Alfredo, ¿se ha vuelto a encontrar o ha tenido contacto con personas que sobrevivieron, que de pronto fueron rescatados por ustedes? No.
de ahí, de lo que se trabajó en su momento, pues la verdad nunca más. Sí he visitado mucho el lugar. Ajá. De todo debe sentirse. He pasado bastante por ahí, he estado en sitios donde uno dice, ¿cómo volvieron a reconstruir aquí? O sea, ¿cómo hay carretera nuevamente? Porque nosotros todos pensábamos cuando veíamos esos cortes de 200 metros, e inclusive hasta más de la carretera, un lugar que es sumamente quebrado el terreno, ¿verdad? Uno dice, pues aquí nunca más, esto no se va a construir. De hecho, nosotros creíamos a veces, esos carros se quedarán aquí para toda la vida porque nunca los van a sacar. Y bueno, no fue así. Se logró restablecer una carretera nuevamente, que ya obviamente no pasa por el mismo lugar. Muchos piensan que la carretera, pues ese es el mismo diseño, y no, o sea, o está más arriba o está más abajo, ¿verdad? En su mayoría está más, porque lo que hicieron fue una estabilización del talud, ¿verdad? Para poderlo hacer, pero contacto con la gente, no. nunca más. Normalmente en estos casos de emergencia cuesta mucho que uno vuelva a tener contacto con la gente, con las familias, a no ser de que la familia lo busque a uno, pero uno buscar a las familias para tener un contacto con ellas, pues es muy difícil. Ya ahora sí está don Víctor Rodríguez, quien es otro de los rescatistas, también estuvo en el lugar para que nos pueda contar de su experiencia. Don Víctor, ¿ahí nos escucha? Correcto, buenos días todavía, Alfredo, y a todos los demás contertulios, un gusto saludarlos, recordando precisamente que cayó un jueves, hace 17 años. Tiene razón, don Víctor. Lastimosamente la comunicación no es muy buena, pero solo una pregunta para aprovechar que se comunicó, Víctor. El recuerdo más impactante, lo imborrable que usted haya vivido haciendo un trabajo de rescate en ese sitio. Yo fui uno de los últimos que ingresó ese día. Ingresé en horas de la noche porque el equipo que tenía asignado, pues obviamente era un equipo de voluntarios en ese momento que a mí me asignaron, y pues conforme fueron llegando fueron pasando las horas. Era impresionante porque nosotros entramos por el lado de Sabanilla, nosotros no ingresamos por el lado de Carrizal, ingresamos por el lado de Sabanilla a salir hacia Fraijanes. Era increíble, primero las condiciones, porque uno desastre como tal natural se imaginaba que solamente tal vez en lugares donde se encontraba Alfredo en ese momento, para cuando nosotros nos fuimos, ellos estaban en Barra Blanca, nosotros, como les digo, íbamos subimos por el lado de Fraijanes. Nosotros no teníamos que ir a buscar la gente nos salía al paso a solicitar ayuda, gente con crisis de ansiedad. Uno de los momentos más impactantes fue cuando ya llegamos al sector de Pobacito, donde ya la carretera estaba sumamente fracturada en horas de la noche, pues se pueden imaginar lo difícil del acceso, ¿verdad? Esos son uno de los momentos más impactantes. Y tal vez antes de nosotros irnos para la emergencia, yo colaboré un tiempo en el despacho porque yo estaba con Alfredo en ese turno nocturno casualmente. Me fui a descansar ya después de que empezó el movimiento. Yo llamé y me puse al servicio, colaboré en la parte del despacho. Era increíble la cantidad de llamadas. Ya para ese momento, que eran como a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, ya había tal vez sobreabundancia de información, caso contrario a los primeros minutos, ¿verdad? Pues, Víctor, queríamos conversar con usted, qué lástima que la comunicación no sea tan buena, hay además como eco, hay un retorno que no deja escucharlo, pero queríamos compartir con usted, junto con Alfredo y con Jesús, esos momentos que vivieron ya hace 17 años y la marca que queda, ¿no? Finalmente, para cada uno en 30 segunditos, una reflexión después de lo que pasó con Cinchona. Primero, Alfredo. Bueno, creo que es un país que está expuesto a múltiples eventos de estos a futuro, ¿verdad? Somos un país sísmico totalmente, y que no debemos de dejar la preparación, ¿verdad? Tanto a nivel de Cruz Roja, bomberos, policía, ¿verdad? Pública, no se debe dejar la preparación, pero más de esto, más allá, creo que es incentivar a las personas particulares a que se hagan voluntarios. Claro. O sea, hoy en día creo que hay muy poca persona que está dispuesta a colaborar por una u otra razón, por trabajo,
o porque no les gusta. Cada vez hay menos personas que ayudan, ¿verdad? Totalmente. Y esto dificulta pues más todavía en una situación de emergencia, pues el rescate. Y ya pues como dicen, nosotros vamos de salida, ¿verdad? Pero sí ya nos estamos haciendo viejos. Qué trabajada. Es el clamor de que más gente se sube al trabajo de la Cruz Roja también. Jesús, 30 segunditos. Básicamente, preparación. Para muchos que estuvimos ahí fue como la cachetada inicial para saber que teníamos que prepararnos mejor, que teníamos que buscar cursos y otras especialidades fuera del país. Y como dice Alfredo, necesitamos muchos voluntarios. Se ha perdido que los costarricenses ingresen a los equipos de respuesta a emergencia. Necesitamos mucha ayuda y incentivar a que todos esos muchachos jóvenes que quieran y les nazca ayudar a los demás, se acerquen a los comités de Cruz Roja, a las estaciones de bomberos, a las delegaciones de policía y se conviertan en voluntarios, porque el grupo de voluntarios que estuvo en Cinchona fue extraordinariamente grande y creo que debemos de prepararnos para un futuro. Esperemos que nunca más vuelva a suceder esto, pero si vuelve a suceder, tener gente preparada y gente que nos apoye en los equipos de respuesta a emergencia. Muy bien, 30 segunditos usted, Víctor, por favor. Bueno, primero unirme al llamado, ¿verdad? Para la gente que quiera, que tenga ese gusanito, que se acerquen, ya sea a cualquier equipo de respuesta, bomberos, Cruz Roja, todo aporta. Y después una gran experiencia a nivel país, porque nos permitió esa cachetada que dice Alfredo, nos permitió darnos cuenta que teníamos algunas falencias importantes que se han venido subsanando, pero aún falta, pero sin embargo una experiencia país importante. Sin duda. Y como socorristas y demás, increíble. Sin duda. Alfredo, Jesús, Víctor, gracias a los tres por haber estado con nosotros hoy recordando 17 años después de lo que pasó en Cinchona. A los tres, muchas gracias. Y a usted, Wilber, gracias por la experiencia y por compartir el tiempo con nosotros. No, gracias a ustedes por la oportunidad de poderles contar un poco de la experiencia, que fue una de las más grandes que he vivido en estos años que llevo de trabajar en esto, y agradecerles a ellos también, que son personas que dieron mucho por el país, los tres. A los tres los conozco de bastantes años, sé la clase de profesionales que son, y el país siempre va a estar agradecido y en deuda con lo que ustedes hicieron tanto en ese terremoto como a lo largo de sus carreras. Sí, y el llamado que están haciendo para que más gente se sume a los organismos de socorro, la Cruz Roja específicamente. Lorena, ¿nos vamos? Nos vamos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, bueno, a los tres expertos, a Will también y a todo el equipo detrás de la puesta en escena de En Contexto. Que la pasen muy bien. Bien, a la 1:00 p.m. ya vendrá Las Voces.